Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. ¿Te has preguntado alguna vez si tus pedos dicen algo sobre tu salud? Los pedos, los gases incómodos que a veces te avergüenzan, pueden ser una llave que abre la puerta de saber cuáles son tus enfermedades. Para hablarte de los gases, hoy tengo a un invitado experto en problemas intestinales y experto en pedos. Él es un divulgador científico, su nombre es Xevi Verdaguer de Barcelona y lo tenemos por aquí. Chevy, ¿cómo estás? Muy buenas, muy feliz de acompañaros, Coco. Es un placer de poder sumar en todo el conocimiento que divulgas desde hace tantísimo tiempo y espero que sea súper útil porque todos tenemos gases, forman parte de la normalidad de la digestión, pero hay muchos problemas digestivos que están asociados a alteraciones con los gases. Y vamos a hablar de la microbiota intestinal que está detrás de todos estos problemas con los gases, ¿no? Bueno, antes de que él empiece, os quiero decir que Chevy es autor, tiene dos libros, uno de ellos que he hablado de él en muchas ocasiones, se llama Transforma tu salud, es estupendo, dedicado a las hormonas. Otro libro que no lo tengo aquí, de hecho en el estudio lo tengo en mi casa, se llama Cuídate. Y Chevy además es formulador, ha formulado unos chocolates con probióticos fantásticos, pero hoy no vamos a hablar de los chocolates, no vamos a hablar de Cuídate, vamos a hablar de el próximo libro que nos va a dar la primicia aquí de los gases. Chevy, ¿por qué los pedos hablan tanto sobre nuestra salud? ¿Qué tenemos que saber sobre ellos? Muy bien. Bueno, primero de todo, vamos a hablar de, si queréis, si os parece bien, de cosas que no hace falta que recordemos. Por ejemplo, que fabricamos entre medio litro y 1,8 litros de gases al día. De todos estos gases que fabricamos, eliminamos entre 12 y 25 pedos al día. Por lo tanto, es lo normal. Como mínimo sacar 12, pues no está mal. 25 sería como lo máximo. Si calculas esto, 12 mínimo, significa que a final de año, si lo multiplicas estos 12 cada día a 365 días, son unos 4.000 pedos al año como mínimo o 9.000 como máximo. Por lo tanto, entre 4.000 y 9.000 al año está bien. Si vives un promedio de 85 Me años, estás asustando, ¿eh? no, 12 no, pedos al día, o sea, un pedo por hora. entre Es 12 y 25 gases al día está bien. Significa que al final de una vida tenemos como mínimo entre 350.000 pedos y 730.000 pedos, según si estás en un umbral u otro. Después de 70 años de vida, hemos comido unas 70 toneladas de alimentos. Después de la digestión se fabrican los gases. ¿Creéis que la alimentación condiciona el estado de la salud del intestino y qué gases que se fabrican van a formar parte de la salud o de la enfermedad de algunas personas? Pues la respuesta creo que no hace falta ni decirla, ¿no? Tampoco hace falta recordar que la velocidad media de los gases son más o menos 10,9 kilómetros por hora. Es decir, que a lo mejor un día nos adelanta un pedo y no nos hemos dado cuenta que era un gas de alguien, ¿no? La cuestión es que estos gases se fabrican en el proceso digestivo. Vamos, si te parece bien, porque hay muchos elementos que dan gases y como podéis ver, los gases no son para nada problemáticos. Ahora mismo se les conoce como gasotransmisores, es decir, tienen funciones como neurotransmisores, son súper importantes para las mitocondrias y para la salud emocional, no solamente para el intestino, y por lo tanto no es malo tener gases. De hecho, tener diversidad de gases se asocia a mejor diversidad de la microbiota intestinal y mejor salud. Diversidad de gases significa CO2, hidrógeno, metano, ácido sulfídrico, nitrógeno. Todos estos gases se fabrican en el proceso digestivo. Hay gente que tiene más problemas de gases en la parte alta del aparato digestivo y tiene más eructos. Otras personas, en el intestino delgado, se hincha, se le distiende la barriga y no sabe cómo sacarse estos gases de encima. Dice, estoy como embarazada de 3 meses. Y otros tienen más gases en la zona del colon, que es donde los alimentos que nos han digerido y absorbido en el intestino delgado, pues allí en el colon fermentan. Por lo tanto, es en el colon donde tenemos más cantidad de bacterias y por lo tanto también de gases. Unos gases sin olor, otros con olor. Ahora iremos viendo cómo se van construyendo los gases para que cada uno sepa un poco qué tiene que hacer para mejorar. Porque hay personas que tienen colon irritable, es decir, distensión abdominal, espasmos, dolor, con predominio de estreñimiento o diarrea en la zona baja del aparato digestivo, y otras personas que tienen más ardor, reflujo gastroesofágico, dolor en la zona del pecho. Estas personas que tienen unos síntomas más altos, otros más bajos. Todo esto alterando por culpa de una inflamación o una alteración de la microbiota intestinal. Vamos a empezar. Nosotros empezamos a comer a nivel oral
empezamos a masticar, los alimentos pasan por el esófago, llegan al estómago y aquí en el estómago nos encontramos que se empiezan a fabricar unos gases. Es muy importante en esta primera parte que el estómago esté bien de ácido. La falta de ácido en el estómago da muchísimos problemas de digestión y la falta de ácido está asociado que después en el intestino delgado, en el siguiente paso, tengamos muchísimo más hidrógeno, un gas que da muchos problemas de salud cuando está en exceso. Por lo tanto, la gente se preguntará, ¿y cómo lo sé si a mí me falta ácido en el estómago? Porque el estómago tiene que tener un pH entre 1 y 2, súper ácido. Por lo tanto, si no tienes suficiente ácido, no podrás digerir bien las proteínas en el estómago y si no se digieren, no las absorberás en el intestino delgado. ¿Y qué ocurre? Que luego llegan al colon y fermentan en el lado izquierdo. En este lado izquierdo del colon es donde fermentan las proteínas que no se han digerido o absorbido en el intestino delgado. Si te falta ácido en el estómago, en el colon vas a tener más residuos que van a fermentar, con unos gases que se llaman ácido sulfídrico, pedos que huelen mal. Chevy, ahora que lo dices, yo siempre tengo pedos que huelen mal. Salen a poca velocidad, pero huelen muy fuerte. Estos están hechos de hidrógeno y azufre. Provienen de las proteínas que comemos en la dieta. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos bien el ácido del estómago. Esto nosotros analizamos para saber si tenemos ácido suficiente o no, analizamos en sangre la gastrina, una hormona que se fabrica en el estómago. La gastrina, en ayunas, cuando te pinchas, tiene que estar en niveles dentro de los umbrales junto al umbral inferior. Es una hormona que tiene que estar tranquila, sin estimular la fabricación de ácido si el estómago está bien. Pero como mucha gente no se ha hecho nunca esta analítica, yo digo, en casa puedes hacer un test que yo muy frecuentemente les explico a los pacientes. Me lo he preparado aquí para que así la gente desde casa pueda verlo. Tendríamos que hacer el test juntos a ver quién Pues lo tiene podemos. pH mejor, ¿Tienes? pero no lo tengo. Aquí estoy en el estudio, no lo tengo. Me lo iba a traer, No, pero me traje el libro y no me traje eso. Pero bueno, explica. si os parece bien, podemos hacer una competición. Yo en mi casa tengo mis dos queridas hijas de 17 y 19 años, mi mujer y yo, y de vez en cuando hago ese test a ver quién gana, quién tiene el estómago mejor, más ácido, para hacer mejores digestiones y tener, por lo tanto, menos hidrógeno en el intestino delgado. Si te falta ácido, la barriga vas a tener muchos más gases. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para vitatienda.com. Entra el código Como Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Qué se tiene que hacer para saber si tienes falta o no tienes falta de ácido? Coges un poco de agua, en esta agua le pones una cucharadita de bicarbonato. Y para los que están en Estados Unidos, estamos hablando de baking soda, porque los hay que no van a saber quizás lo que es bicarbonato. Baking soda es en inglés para los que estamos aquí, pero es bicarbonato de sodio. Te tomas el bicarbonato, cuando el bicarbonato llegue en el estómago, reaccionará con el ácido clorhídrico y se fabricará CO2, con lo cual enseguida vas a tener un eructo. Por lo tanto, cogeremos el cronómetro, cogemos el móvil, ponemos el cronómetro, cuando bebamos todos, los 4 de la familia, o cada uno que lo haga cuando quiera, se bebe el agua con el bicarbonato, toda entera. Y aprietas el cronómetro. Lo normal es que en menos de 2 minutos te salga el eructo si este bicarbonato ha reaccionado con el ácido clorhídrico y se ha fabricado CO2. Pero si te falta ácido, ¿qué ocurrirá? Que este bicarbonato no provocará ninguna reacción química y te saldrá un eructo o más tarde de 4 minutos o incluso no harás un eructo. Por lo tanto, quien haga el eructo más tarde es el que está peor. Quien haga el eructo antes es el que tiene el estómago en mejor forma. Tenemos que decir que aquí hoy, en el programa de hoy, si nos tiramos pedos o eructamos, es totalmente aceptable, ¿verdad? Que nadie nos juzgue, que nadie vaya a pensar que no somos profesionales. Sigue, sigue. Digo porque es que por si me viene un gas, que sepas que no me lo voy a aguantar esta vez. Yo te voy a preguntar de si hace olor y no hace olor y te adivinaré qué has comido. Claro. Dime a qué hueles y te diré lo que has comido. Mira, apúntala. Vamos a poner el titular.
Muy bien, entonces, si te haces el eructo más tarde de 4 minutos, es probable que tengas la barriga hinchada, distendida, después de comer con mucha facilidad. Es decir, ostras, Sebi, me levanto por la mañana con la barriga plana, pero a medida que va pasando el día, cada vez me siento la barriga más hinchada. Dice la gente que le falta ácido en el estómago. Después de comer, tengo digestiones lentas. Se me hincha la barriga y necesito que pase mucho tiempo entre comida y comida porque lo mío es una digestión lenta. Por lo tanto, una vez has descubierto que te falta ácido en el estómago, ¿qué podríamos hacer para mejorar eso y que no tengas tantos gases en el intestino delgado? Porque luego la gente quiere enzimas para los gases, para digerir mejor, pastillas para los gases y diuréticos porque se encuentra con hinchado, ¿no? Bueno, la cuestión es, hay que mejorar el ácido del estómago, las mejoras son espectaculares, por lo tanto, hay que pensar en qué puedo hacer para mejorar el ácido del estómago. Tú harás lo que explicaré ahora y dentro de una semanita repites el test de bicarbonato. ¿Qué esperamos? Pues que si el erupto lo hacías a los 5 minutos, ahora lo hagas a los 2 y la semana que viene al 1 minuto. Y ahora y después a los 30 segundos. Esto es que lo que estás haciendo funciona. Si te falta ácido en el estómago, puede ser que la bacteria Helicobacter pylori o el estrés estén allí afectándote negativamente, con lo cual esto no va de broma. Es decir, detrás de problemas con los gases hay una microbiota alterada que afecta al sistema neuroinmunoendocrino y el estado de ánimo y la conducta de las personas. Entonces, gracias a los gases y a este directo, a esta entrevista que hacemos con Coco, es muy probable que algunas personas descubran cosas súper importantes para el estado de ánimo, para la energía y los dolores crónicos o migrañas que algunos van a descubrir gracias a esta charla. Por lo tanto, mejoraremos el ácido del estómago con vinagre de sidra de manzana antes de las comidas. Otra estrategia es agua con un poco de zumo de limón. Otra estrategia puede ser el ginger. El jengibre también funciona muy bien. Y por último, puede ser una buena estrategia también el kuzu, que es un tubérculo, mezclado con pasta de umeboshi, la umeboshi que es fermentada. Ginger, limón, vinagre de sidra de manzana, el kuzu, el umeboshi. Con la umeboshi puedes coger el tamaño de un garbanzo, te lo dejas en la boca que se deshaga. ¿Puedo hacer, Chevy, una infusión de ginger con un poco de zumo de limón, media limón y un poco de vinagre de manzana? Hombre, si haces las 3 cosas juntas, el estómago va a saltar de alegría dentro de un mes. Cuando hagas estas 3 cosas juntas un par de veces al día, habrás hecho tanto por tu estómago que es imposible que no te encuentres mucho mejor. Hay gente que dice, ostras, esta semana he intentado introducir todo esto, he hecho un par de infusiones esta semana de ginger, a ver qué tal voy. No, si has hecho en una semana 2 infusiones de jengibre, no hace falta que te preocupes, que vas a estar igual, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda una persona en mejorar ese pH? Es una pregunta doble. ¿Por qué? Cuando se hace esa prueba de bicarbonato, sabemos que el pH para hacer la digestión tiene que ser de 1 y 2, pero cuando no estamos digiriendo es un poquito más alcalino, entre 3 y 4. No, al revés. Cuando tú comes y empiezas a fabricar ácido para digerir, el pH se diluye con los alimentos y el pH del estómago se alcaliniza un poco a 3, 4 cuando estás comiendo. Y en ayunas es cuando más ácido es. Por eso los probióticos se recomienda tomar después de comer o con la comida, porque el pH es menos ácido que si tomas el probiótico antes, que normalmente las cápsulas ya son gastroresistentes. Pero si no es así, es mejor tomar el probiótico cuando el pH del estómago es menos ácido. Es más ácido antes de comer, Coco. Entonces, siguiendo esa línea, si es más ácido antes de comer, la pregunta es, ¿sería antes de comer que queremos hacer esa prueba de bicarbonato? Sí, sí, porque el bicarbonato alcaliniza el estómago, igual que el omeprazol. Por lo tanto, no es ninguna propuesta de terapia, de tratamiento. Va mal para el estómago tomar regularmente esto, ¿eh? Claro, es para una prueba solamente. Es un test que es bueno que no lo hagas antes de las comidas porque sabes que vas a joder la digestión de esa comida que va a venir después. Entonces hazlo entre comidas o que no te moleste. Pero bueno, como que lo vas a hacer una vez, tampoco va a pasar nada. Es Muy bien. para no presionar al personal. Muy bien, entonces estabas hablando, vamos a acidificar, nos has dado 5 opciones. El vinagre de sidra de manzana, agua con limón, jengibre y 2 más. No conozco ninguna de las 2. ¿Qué son? El kuzu es un tubérculo que se pone con agua, se mezcla, se calienta un poco hasta que cambia de un color blanco que es un poco más gris y después ya está para tomar. Es como, tiene gusto de harina, como Ok. de tiza.
No, es un tubérculo que se utiliza mucho en la medicina ayurvédica y va bien para, a nivel digestivo, calma, sobre todo a la gente que tiene más cacas pastosas, diarrea, y a nivel del estómago ayuda a fabricar más ácido. Es para calmar, pero detrás de alguien que le falta ácido hay un exceso de estrés, puede ser que sea la bacteria del pylori, con lo cual este test de bicarbonato es un test. Es un test. Hay que analizar la gastrina si alguien tiene problemas, ¿vale? Pero así la gente hace cambios con los hábitos de vida, reduce el estrés, mejora la ingesta de esto que he explicado antes de las comidas y al cabo de una semana vuelve a mirar el bicarbonato. Verá que el eructo viene antes y que por lo tanto tiene menos gases y la gente se encuentra mucho mejor. Muchas de estas personas tienen estreñimiento y cagan mejor solamente haciendo esto. Muy bien, pues vamos a seguir con los gases, con los pedos, y nos estabas hablando de ese proceso digestivo. Bolo alimenticio pasa al estómago, si no tenemos el pH correcto, tenemos que corregirlo. Hemos corregido el pH, ¿cuál es el siguiente paso? Muy bien, nosotros para mejorar el ácido hemos comentado unas cuantas estrategias. Tenemos suplementos para aumentar el ácido del estómago, como puede ser la betaína, pero la cuestión es que la gente sepa que el exceso de estrés puede condicionar que te falte ácido, el omeprazol. Tomar bicarbonato no es bueno, esto es que he explicado ahora es un test, porque también alcaliniza el estómago y el estómago tiene que estar súper ácido. Una vez hemos pasado el estómago, vamos al intestino delgado. En el intestino delgado, también en el proceso de digestión y absorción de los alimentos, pueden generarse gases. Aquí es importantísimo un movimiento de limpieza que aparece después de que la comida se haya pasado unas 2 horas en el estómago. Después de comer, la comida se está casi 2 horas en el estómago. Después de 2 horas, la comida y el ácido del estómago caen en el duodeno. Y en ese momento ¿has oído? Sí. Es la motilina. Cuando oímos este ruido intestinal, es la motilina que empieza a provocar contracciones de limpieza digestiva del esófago, el cardias, el estómago, el píloro, para ir limpiando los residuos de alimentos, las mucosas y las bacterias que pudieran quedar en el esófago, estómago y en el duodeno. La motilina va a provocar estas contracciones que 2 horas, 2 horas y media después de comer vas a oír que ha caído el ácido en el estómago. Cuanto más ácido ha caído del estómago al duodeno, en la parte del intestino delgado, más motilina se fabrica. Mejor limpieza digestiva para que no se acumulen residuos en el estómago y en el intestino delgado durante todo el proceso postdigestivo. Este movimiento de limpieza, que se llama movimiento migratorio complejo o el movimiento del barrendero, es el movimiento que siempre se produce 2 horas después de comer. Es cuando oímos el ruido de la motilina, las contracciones de limpieza. Si vuelves a comer entre comidas, es decir, si 2 horas después de haber comido tú vuelves a comer, la limpieza se termina y vuelve a empezar la digestión. Por lo tanto, es mejor que no molestes, que si alguien viene a limpiar tu casa, le des permiso para que pueda hacerlo. Porque si comes, vas a dejar de oír ese ruido. La motilina dejará de hacer la limpieza. También es importante la grelina, otra hormona que se fabrica en el estómago, que ayuda en el proceso de limpieza. Se necesitan 2 horas para hacer un primer barrido del estómago y intestino delgado. Por eso, la gente que tiene SIBO, es decir, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, o bien un SIFO, un sobrecrecimiento de hongos en el intestino delgado, estas personas que se encuentran con la barriga hinchada, distendida, después de comer como si estuvieran embarazados de 3 meses, estas personas dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo vas a sacar los gases del intestino delgado? Lo más importante es evitar que se acumulen bacterias en el intestino delgado. Por lo tanto, hay que mejorar la inmunidad, hay que tratar a las bacterias y a los hongos. Es evidente que si se están acumulando un antibiótico o un antifúngico, es evidente que le van a ir bien, pero la solución no pasa por tomar antibióticos químicos o naturales. Muchas veces hay cursos y terapias para el SIBO, incluso hay gente que se toma 1 semana al mes antibióticos naturales y químicos para no tener SIBOs de repetición. Digo, ¿en serio que no te has preocupado? ¿Por qué tu casa está hecha una mierda? Tendrías que preocuparte por tu salud intestinal. Entonces, este movimiento de limpieza es completamente parasimpático. Necesitamos el ácido del estómago, que es un enzima digestivo. Tiene que ver con el parasimpático. Por lo tanto, es importantísimo dormir bien por las noches. Es importantísimo reducir las hormonas de estrés para que este movimiento se produzca de una forma normal.
No todos los probióticos son iguales. Los probióticos son microorganismos que pueden mejorar tu salud cuando los consumimos en nuestra forma activa. Lo que muchos ignoran es que la mayoría de probióticos no tienen la potencia que la etiqueta menciona. Los probióticos son extremadamente delicados, son muy sensibles no al calor sino al oxígeno. Por eso nosotros utilizamos una maquinaria especializada para minimizar el roce para que tus bacterias puedan llegar a ti sin ninguna pérdida. Fabricamos en lotes pequeños y envasamos en recipientes altamente herméticos con paredes que absorben oxígeno para mantener la potencia. Visita vitatienda.com para conseguir tus probióticos. Entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Estabas hablando de la motilina, que esto ocurre 2 horas después de comer. Las personas que tienen digestiones muy lentas y que tienen todavía la comida en el estómago 2 horas después, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer que esa motilidad que tiene que ocurrir se active para que se haya este proceso de limpieza? Esto es súper importante, lo que me estás explicando, porque ocurre a muchísima gente. Lo primero es mejorar el ácido del estómago, con los hábitos de vida que hemos explicado y, sobre todo, no viendo, por supuesto, que todo es estrés. La bacteria que se llama Helicobacter pylori sobrecrece fácilmente en el estómago y puede estar detrás de estos problemas. Normalmente afecta dando Hashimoto y problemas de migrañas aparte de estómago. Por lo tanto, es muy, muy habitual. También puede ser que sea el virus del Epstein-Barr. Le encanta formar tándem con el Helicobacter pylori. El virus del Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis, el Helicobacter pylori, que están viviendo en el estómago, muchas veces son ellos que cuando sobrecrecen dan problemas de hipocloridria. Es decir, que cuando comes te sientes hinchado y con digestiones lentas. ¿Qué podemos hacer? Las estrategias que hemos explicado antes de las comidas, tomar agua con un poco de limón, vinagre de manzana, el ginger, puede ir muy bien. Si quieres, puedo aprovechar para explicar un truco que explico a mis pacientes. En lugar de estar haciendo infusiones todo el día, que al final uno se cansa, puedes hacer un día una infusión de ginger muy cargada, coges el jengibre, lo cortas a láminas, lo dejas infusionar y macerar, te olvidas de él toda la noche y al día siguiente, cuando ya se ha enfriado, en lugar de tomarte esta infusión, la pones en una cubitera y la dejas en el congelador. Así tienes cubitos en el congelador, que son de jengibre. Así, al día siguiente, si te da pereza hacer infusiones, antes de comer puedes coger un vaso de agua, el que estés tomando, con un cubito o 2 cubitos de ese ginger que ya lo hiciste expresamente concentrado porque sabías que este cubito iría en un vaso de agua. Entonces, es una manera de tener hábitos de vida que te puedan ayudar. Si en lugar de eso lo ponemos en una extractora, ¿sería demasiado concentrado? O sea, si en lugar de infusión se hace zumo o jugo de ginger. El zumo de limón tiene un pH 4. Es decir, no llega a lo que deberíamos. Pero hay gente que tiene el estómago con tanta falta de ácido, como un pH 5 o 6, que se toma un zumo de limón y dice que el zumo de limón le da ardor de estómago. ¿Cómo te va a dar ardor de estómago el limón si tu estómago debería de estar con un pH 1? Mucho más ácido que el limón tiene un pH 4. Pero la gente que está mal del estómago tiene un pH 5, 6 o 7 y se toma un zumo de limón y les hace como ardor de estómago. Entonces, al principio, a estas personas puede ser que les sea más fácil de tolerar el limón diluido con agua, pero cada vez con menos agua. Me estaba refiriendo al jengibre. Si, por ejemplo, una persona decide coger una raíz de jengibre, a simplemente hacer un jugo, un zumo de jengibre concentrado y lo congelas en cubitos, ¿sería eso una infusión demasiado concentrada? Súper bien. Incluso si quisieras dar un suplemento de ginger, también. Todo esto ayuda mucho. Y eso ayuda con la motilidad. Sí, porque todo lo que sea mejorar el ácido del estómago hará que haya más ácido. Y si hay más ácido, 2 horas después, este ácido junto con lo digerido del estómago cae en el duodeno. Cuanto más ácido, es decir, ginger, limón, vinagre de manzana, esto hace que el estómago esté más ácido. Y este ácido hará que el movimiento de limpieza posterior sea mucho mejor. ¿Te imaginas una manga pastelera que lo cojas desde arriba y que quede limpio? ¿O que te falte ácido y que esta manga pastelera la cojas de la mitad y no se quede limpia? Claro. Pues así es como queda el intestino delgado con residuos de alimentos, de bacterias y de mucosa, que hace que la siguiente ingesta de alimentos que hagas empieces a fabricar gases en el intestino delgado
cuando lo normal es que los alimentos fermenten en el colon, no antes de llegar al colon. Entonces, la gente que tiene sobrecrecimientos bacterianos siempre explica esto, que después de comer tiene digestiones lentas, que por la mañana está muy bien, pero que durante el día se va hinchando a medida que pasa el día. ¿Por qué? Porque este proceso de limpieza, cuando más eficiente es por la noche. ¿Por qué? Porque después de comer dura 2 horas. 2 horas después de comer se limpia. Es decir, si tú desayunas a las 8, a las 10:30 empieza el... Son 2 horas. A las 12:30 has terminado una limpieza. Luego ya suele venir la comida al mediodía. Se para la limpieza. 2 horas y media después, otra tanda. ¿Qué ocurre? Que si tú cenas a las 8 o las 9 de la noche, a las 11, aproximadamente a las 11, ya estás otra vez limpiando. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana siguiente. Tienes varias tandas de limpieza. Duran 2 horas. Si duermes 8 horas y desayunas al cabo de 10 horas de haber cenado o de 12 horas, son muchas limpiezas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente que tiene SIBOs o SIFOs? Es decir, un sobrecrecimiento de bacterias, hongos en el intestino delgado. Primero el ácido del estómago y después este movimiento de limpieza, darle permiso a que ocurra. Es decir, que entre la cena y el desayuno haya un ayuno fisiológico de al menos 12 horas. Es decir, 6 movimientos de limpieza, porque duran 2 horas. Si tú cenas tarde y desayunas pronto, habrá menos horas de limpieza. Y hay gente que dice, ahora que lo dices, es verdad, Chevy, yo cuando en casa viene la persona que me ayuda con la limpieza todo el día, queda mucho mejor que si viene solamente 2 horas. Y digo, pues esto es lo que deseamos de tener en nuestro intestino, que seamos... que al final todos somos responsables un poco de lo que nos ocurre. Otra cosa importante es la crononutrición. Sabemos que los ritmos circadianos son súper importantes y las órdenes que se les da el hipotálamo a los genes clock que tenemos en el intestino, hígado y páncreas para que hagan la digestión y no tengas ansiedad para comer cada 2 horas, es importante que cuando tú fabricas grelina por la mañana, es decir, 1 hora y 20 minutos después de que te levantes, es cuando debes de desayunar. Hay gente que se levanta y desayuna enseguida. Pues seguro que a media mañana vas a estar sin energía y deberás comer otra vez. Hay que levantarse y desayunar 1 hora y 20 minutos después. Una vez hayas desayunado, te tienes que ir al mediodía y luego a la cena. Hay que cenar pronto, intentar que no tengas que cenar con la oscuridad para no dar una orden circadiana que nos desincronice con el mundo exterior. Por lo tanto, lo ideal para que este movimiento de limpieza del intestino delgado funcione bien es ir coordinado con los ritmos circadianos por allí donde estés viviendo. Tú estás ahora mismo de día, yo estoy de noche. Ahora mismo, antes de hacer la entrevista, yo he cenado. Hoy eran las 7:30 cuando he cenado. No voy a volver a comer hasta las 9 o las 10 de la mañana. Más de 12 horas. Yo sé que voy a estar bien mentalmente, de energía y vital todo mañana. Al dejar tanto tiempo para que se deshinche la barriga, ¿no? Para que se limpie el intestino delgado. Así, es algo súper importante para la gente que tiene hinchazón, distensión y que le da la sensación que está embarazado de 3 meses. El estrés, la falta de ácido, el no dar permiso al movimiento de limpieza, son 3 factores que afectan muchísimo. Y el último, que creo que es muy importante, es el exceso de estrógenos. Por eso, el colon irritable es tan predominante con el sexo femenino o los chicos con exceso de estrógenos. Los estrógenos hacen que este movimiento de limpieza del estómago e intestino delgado se lentezca. Es un movimiento de limpieza que todos los animales tienen. Los pájaros lo tienen desde la boca hasta el culo. Por eso todo lo que comen, lo cagan. Lo comen y la cagan. Todo el día están comiendo y cagando los pájaros porque este movimiento de limpieza lo tienen hasta el final. Los humanos no lo tenemos hasta el final. Lo tenemos estómago e intestino delgado. En el colon se está acumulando lo que hemos dejado de residuos hasta que aparece el bolo para evacuar, ¿no? Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código como
cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Estaba pensando, cuando estamos hablando de dejar ese espacio, ¿verdad? Queremos que el cuerpo haga esas limpiezas, se active mTOR y que tengamos todo ese sistema de regeneración. Muchos expertos recomiendan que no lo dejemos 12 horas, sino que lo extendamos a 16 horas, si es posible. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que lo normal son 12 horas, 6 tandas es suficiente para limpiar el intestino, pero si tú tienes el intestino inflamado, igual necesitas más que lo normal. Por lo tanto, los ayunos sincronizados con el ritmo circadianos se recomiendan acercarse a las 16 horas sin comer, sin tener que hacer ayuno. Podrías cenar muy pronto, desayunar tarde y tener una comida al mediodía y juntar 8 horas de trabajo digestivo, pero 16 de descanso. No hace falta dejar de ingerir comida, sencillamente dejar más espacio de limpieza interdigestiva. Entonces, las 16 horas, que es a partir del momento que nuestras células empiezan la autofagia, a limpiar los patógenos intracelulares que fisiológicamente se limpian dentro de las células cuando dejamos un ayuno de 16 horas hasta 2 días, que esto es lo que se recomienda como límite de ayunar. A partir de 2 días ya no a todo el mundo le va bien ayunar. Entre 16 horas y 2 días siempre suelen ocurrir cosas muy buenas en el intestino. Más de 2 días no a todo el mundo le va bien, depende de cómo tenga el intestino. Queremos destacar que no vamos a empezar con un ayuno de 2 días, ¿verdad? Sería algo progresivo. Yo creo que no es necesario y depende mucho de lo que sienta la persona que tiene que hacer, si está en edad de crecimiento o si está embarazada o si tiene un trabajo muy físico. Depende de muchas cosas, pero esto se lo dejo muchas veces a escoger al paciente. Si tú tienes la casa muy desordenada y tienes que limpiar, pues yo diría, pues ya te apañarás. Intenta esforzarte a hacerlo mejor porque si no seguirá estando tus síntomas igual. No te voy a dar pastillas para los gases ni enzimas digestivas para digerir mejor porque tú deberías de digerir mejor. Hay que intentar mejorar los hábitos de vida y para mí es muy importante a los pacientes darles la oportunidad de hacerse analíticas con estos biomarcadores, ¿no? A ver si la gastrina en ayunas la tiene baja, a ver cómo está la serotonina y la microbiota en la analítica de heces, las analíticas en saliva para saber cómo está el estrés. Si en saliva analizamos hormonas de estrés altas, ya sabes que este movimiento de limpieza no lo hará bien y que se hinchará de la barriga, coma lo que coma. Y luego se pelean con una dieta baja en FODMAPs para quitar la lactosa, la fructosa y el sorbitol, pensando que estas dietas van a arreglar ese problema. Vas a tener menos gases, pero ¿y cuando los reintroduzcas, qué? Porque hacerlo siempre no es nada saludable, estas dietas para evitar gases. Entonces, hay que arreglar el exceso de estrés, hay que arreglar los patógenos que hay aquí, si hay parásitos, bacterias, hongos, está claro que hay que analizarlo con analítica de heces o de orina para encontrarlos y saber cuál es la mejor propuesta, tratarlos. Una vez lo has tratado, es importante revisar para ver si la propuesta ha ido bien. No vaya a ser que demos por supuesto que todo funciona a la primera, porque a veces van bien los químicos, a veces van bien los naturales. Es importante que revisemos después de la propuesta, porque si sigue estando el patógeno, el intestino, lógicamente, se limpiará mal. Y el que quería explicar es los estrógenos. ¿Cómo saber si tu estreñimiento, hinchazón en el intestino delgado, estos gases que no sabes cómo sacártelos de encima, es por los estrógenos? Esto las chicas lo saben porque en la época fértil van estreñidas durante todo el ciclo menstrual, pero con los estrógenos, cuando están bajos, luego resulta que van de vientre todos los días. Y cuando los estrógenos empiezan a subir, después del sangrado menstrual, vuelve el estreñimiento. Chevy, a mí, ¿sabes qué me pasa? Yo voy de vientre cada 2-3 días, pero con la regla voy súper bien cada día 1 o 2 veces, cuando antes había ido todo el mes estreñida. El mismo intestino, el problema no es intestinal, el problema es el exceso de estrógenos. Entonces, estas chicas que ven que con la regla van bien de vientre, pero durante el ciclo menstrual van estreñidas, el problema es el exceso de estrógenos, que condiciona que este movimiento de limpieza vaya más lento. Entonces, el exceso de estrógenos va a condicionar que se acumulen más bacterias. Es decir, ¿qué hay detrás de un SIBO? Mucha gente con estrés, que no duerme bien, o un exceso de estrógenos. Chevy, yo me he tomado antibióticos para el SIBO, que el médico me lo había recomendado, o el nutricionista,
Me fueron bien, pero sigo con los problemas ahora. Coño, claro, si el intestino delgado está con este movimiento de limpieza enlentecido por exceso de estrógenos o estrés o falta de ácido, esto te irá repitiendo constantemente. Y la fatiga, el dolor lumbar o los dolores de la cabeza o que tengas foggy mind, cabeza nublada, espesa, que te cuesta concentrarte, pensar con claridad, esto seguirá ocurriendo, ¿no? Para el exceso de estrógenos, ya que estás hablando de eso, ¿tú utilizas cosas como extracto de brócoli, GEM? Yo sé que en España o en Europa GEM todavía no se utiliza, pero en Estados Unidos sí. Puede ayudar para regular ese exceso de estrógeno, especialmente en la primera fase del ciclo, donde las mujeres tienen ese problema de estreñimiento. Cuando alguien ha asociado sus problemas digestivos a los estrógenos, es decir, me he dado cuenta, Chevy, que durante el ciclo menstrual estoy con estreñimiento, barriga hinchada, pero que con la regla me mejora la evacuación y todo esto. Vale, entonces vamos a concentrarnos con tus hormonas y no a buscar una dieta ni nada para solucionar los gases, ni nada para laxarte. Hemos visto que el problema es hormonas, por lo tanto, concentrado con el exceso de estrógenos. Hay gente que tiene problemas con el receptor de estrógenos. El brócoli y los metabolitos del brócoli, como el DIM y el indol 3-carbinol, prohibidos aquí en España, pero permitidos en la mayoría de lugares del mundo, son los mejores metabolitos derivados del brócoli, y también el sulforafano que está en los germinados del brócoli y también en los germinados de la mostaza. Por lo tanto, el brócoli, la mostaza y todas las verduras crucíferas, como la rúcula, la familia de las coles, el wasabi, la chiribía, los nabos, todos estos van súper bien para los receptores de estrógenos que no estén tan activos. También estas crucíferas van bien para eliminar estrógenos en la segunda fase de hígado. También van bien estas crucíferas para que los metabolitos buenos de los estrógenos, que se eliminan por orina, se favorezcan unos metabolitos sanos, que se llaman el 2-hidroxiestrona. Por lo tanto, gente que toma 3 veces a la semana brócoli o derivados de las coles o zumos verdes que haya brócoli, o el chucrut, que es la col fermentada, o el kimchi, que es la col coreana fermentada, todo esto es espectacular lo bien que va para reducir los estrógenos. Hay que hacer estudios personalizados para saber en orina cómo se han eliminado los estrógenos y así saber cómo ayudar a las personas. Y después finalmente llegamos a la parte final del aparato digestivo, que es el colon. Aquí en el colon es donde fermentan los hidratos de carbono que no se han digerido ni absorbido. En el colon fermentan las proteínas, en el colon izquierdo se fermentan las proteínas y en el colon transverso es donde se fermentan más las grasas. Por lo tanto, comas lo que comas, al final en el colon siempre es el lugar donde más gases se fabrican. Después de comerte fruta y ensalada, por ejemplo, hidratos de carbono, lo normal es que aquí en el colon derecho se fabriquen gases que no huelen. Chevy, ahora que lo dices, yo siempre que me tiro pedos, nunca huelen. Diga, pues esto es que tienes una dieta rica en vegetales. Si analizáramos la microbiota intestinal con estudio de heces, veríamos que la cantidad de metabolitos que dejan esta fibra estaría muy bien. Otras personas comen demasiada proteína de origen animal o demasiados sulfitos que están en el vino, en la cerveza. Y estas personas tendrán más fermentación en el colon izquierdo, que es donde están las bacterias proteolíticas, es decir, que les encantan y están allí sentaditas esperando que la gente coman proteínas. Y así cuando tú tomas por la mañana pues una tortilla de atún, te tomas un trozo de carne con queso, todo lo que sea proteínas de origen animal se digieren y se absorben en el intestino delgado, pero después en el colon se fermentan en el colon. Por lo tanto, si tú tomas un trozo de lomo con queso o butifarra con queso, lo normal es que tengas después gases de ácido sulfídrico, pedos que huelen mal. Estos gases, hidrógeno y metano, que se fabrican en el lado derecho cuando comes fibra, y el ácido sulfídrico que se fabrica en el colon izquierdo cuando comemos proteínas de origen animal, estos gases se fabrican en cantidades equilibradas si tú comes equilibrado. Si en tu plato te ponen lomo con queso y una ensalada, pero no te comes la ensalada, estas bacterias no tendrán nada que fermentar con estos metabolitos protectores. Estos gases de hidrógeno y metano son súper saludables, igual que el ácido sulfídrico, pero se polarizará más si solamente comes las proteínas animales a un gas que se llama ácido sulfídrico. El exceso de ácido sulfídrico hace que tengas mal aliento, que tu sudor corporal huela fuerte y que además las cacas salgan más blandas, aparte de que los pedos son malolientes. Entonces, si tú vas de vientre y ves que las cacas salen blandas y tus pedos son malolientes,
sabes que posiblemente tengas demasiado ácido sulfídrico. Comerás más suplementos de proteínas y vas al gimnasio y comerás siempre por la mañana tu jamón, tu tortilla o tus embutidos o lácteos derivados de animales. Si sabes que tienes pedos malolientes, cacas pastosas, sabes que tienes que reducir la ingesta de proteínas para que aquí no se fermenten en tanta cantidad. ¿Cuánto se tarda en mejorar? Nada, nada. Al día siguiente verás que las cacas ya no te salen tan pastosas ni tan blandas y tienen que salir más como salchichas juntas, una salchicha compacta, que es lo normal. Lo normal es cuando vayas de vientre que te salga un churro que al caer al agua flote por un momento y se vaya hundiendo. Los que no estáis viendo esto y estáis solo escuchando, es que estamos vídeo grabando. Chevy acaba de mostrarnos gráficamente el flotamiento de una hez cuando cae en el inodoro. Me ha encantado. Sigue, sigue. Entonces hay gente que caga más pastoso y por lo tanto hay que reducir la ingesta de proteínas si te das cuenta que tus pedos son malolientes. Las mejoras son instantáneas. Si es el caso de que la gente tiene más hidrógeno y metano y tiene heces que flotan o estreñimiento y pedos que no huelen, porque el hidrógeno, el metano, hace que los gases no huelan y las heces flotan, estas personas, o con estreñimiento, el exceso de metano está asociado a estreñimiento y también a heces flotantes. Si les quitamos el metano, las heces luego se hunden. Por lo tanto, el exceso de metano está asociado a estreñimiento, a depresión y a colon irritable con predominio estreñimiento. El H2S, el ácido sulfídrico que hemos explicado antes, está asociado a colon irritable con predominio a diarrea y a problemas de fatiga e inflamaciones en el colon. Tanto el exceso de este gas maloliente como el del metano dan problemas, uno con diarrea, otro con estreñimiento. Ambos dan problemas de ansiedad y depresión, porque ambos, cuando estos gases están en exceso, es porque uno, cacas pastosas y pedos malolientes, está asociado a demasiadas bacterias proteolíticas, unas bacterias que han crecido más de lo normal, porque la gente hemos ingerido demasiadas proteínas o sulfitos derivados del alcohol, y el metano ocurre por falta de bilis, falta de grasas en la dieta. Entonces, estas personas que tienen cacas que flotan o estreñimiento y más tendencia a depresión o a divertículos por exceso de metano, estas personas se benefician de comer más grasas, es decir, no con más fibra, sino más grasas. Entonces, a la que empiezan a comer alimentos amargos o infusiones amargas o una dieta más keto, estas personas les mejora el estreñimiento. Con analítica de heces puedes evidenciar esto que estoy explicando ahora. También con un test del aliento que se llama test del lactitol puedes ver cómo está en el tema de los gases en el colon, pero todos tenemos gases, todos vamos de vientre, sencillamente hay que mirar y es una buena manera de poder identificar si todo está bien. Chevy, hay muchas personas que no tienen vesícula biliar y entonces, aunque se fabrica bilis, no tiene esa bilis la habilidad de poderse secretar y ir en el sistema digestivo en el momento correcto en cantidades óptimas. ¿Cómo afecta eso a los gases y a la digestión en general?